para todos, siendo las 5:10 p.m. de la tarde. Daremos inicio a nuestra segunda charla de este neurociclo de temas selectos de actualización e innovación. El día de hoy tenemos como temática metabolismo cerebral y autorregulación vascular en el paciente neurocrítico. Les recordamos que este neurociclo es una alianza entre 4 semilleros de neurociencias, entre los cuales se encuentran CNC, que es el semillero de neurociencias de Caldas, Neuromedic, que es el semillero de neurología y neurociencias de la Universidad ICESI, Semineuros, que es el semillero de investigación de neurociencias de la Universidad del Rosario, y NEMOD, que es el semillero de la Universidad UIS y de la Universidad UNAP de Bucaramanga. Muy bien, estamos muy felices de que todos ustedes se encuentren la tarde de hoy con nosotros y vamos a dar inicio presentando a nuestros ponentes, tutores y a la directora de este neurociclo. El día de hoy tenemos a nuestros ponentes, que son Juan Pablo Ávila, que es estudiante de Medicina de la Universidad del Rosario y pertenece al semillero Semineuros, y a Brian Bravo, que es estudiante de Medicina de la Universidad ICESI y pertenece al semillero Neuromedic. Junto con ello, damos la bienvenida y estamos muy contentos de tener como tutores el día de hoy al doctor Andrés Gempeller, quien es magíster en Fisiología de la Universidad Nacional, es doctor de Neurociencias de la Universidad de Salamanca y actualmente se desarrolla como profesor en la Universidad del Rosario. También tenemos presente al doctor Javier Mauricio Lobato, quien es médico cirujano de la Universidad del Rosario, neurocirujano de la Universidad del Bosque, y también contamos con la participación del doctor Mauricio Nava de parte de la Universidad del Rosario. Junto con ello damos la bienvenida también a la doctora Daniela Duque, quien es neuróloga de la Universidad de La Sabana y es la directora de este neurociclo. Entonces, adelante Juan Pablo y adelante Brian. Vamos a dar inicio a esta charla. Les recordamos a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat. Al finalizar la charla, vamos a tratar de que los ponentes o los tutores aclaren sus dudas y también, como pueden observar en el chat, están las redes sociales de todos los semilleros y al finalizar la charla estaremos difundiendo el link de asistencia, ya que es importante para la certificación de este neurociclo. Hola Ana, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Realmente me hace muy feliz poder propiciar estos espacios. Le agradezco mucho NEMOD, Semineuros, CNC por hacer tanto esfuerzo y hacer esto realidad. Bueno, y sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy que tenemos preparada. Ya Ana dio una descripción pues muy general del nombre: metabolismo cerebral y la autorregulación vascular en el paciente neurocrítico. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar definiendo qué es una lesión neurológica crítica. Y una lesión neurológica crítica básicamente es cualquier daño encefálico que se produce por deficiencia funcional o física, cognitiva, en el habla o en el lenguaje o en el comportamiento. Estas lesiones se pueden dar por diferentes mecanismos, bien sea el trauma, insuficiencia en la suplencia de sanguínea, sustancias tóxicas, enfermedades metabólicas sistémicas o enfermedades neoplásicas ocupantes de espacio. También vamos a definir qué es el metabolismo cerebral, que básicamente es un proceso físico-químico que tiene como objetivo la producción de ATP para que pues, el cerebro pueda llevar a cabo todas sus funciones, donde su principal sustrato es el oxígeno y la glucosa. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con la fisiopatología.
con la epidemiología, como ya les mencioné, pues hay varios mecanismos por los cuales podemos tener un paciente en una condición neurológica crítica, entonces vamos a mencionar algunos, dentro de los cuales está la contusión cerebral, la cual se encuentra presente alrededor del 20 al 30% en un paciente con un trauma craneoencefálico en su TAC inicial. Por otro lado, tenemos los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que su incidencia es alrededor de 200.000 eventos por año en Colombia. Por otro lado, tenemos la hemorragia subaracnoidea, que tiene una incidencia de 6 a 8 por 100.000 habitantes y se calcula que hasta 3.000 casos nuevos por año ocurren en América. La hemorragia subaracnoidea traumática puede presentarse en alrededor del 30 al 60% en pacientes que sufren trauma craneoencefálico moderado a severo. Y por último, pues vamos a mencionar aquí la hemorragia interventricular, que puede estar presente hasta el 10% en los pacientes con un trauma craneoencefálico grave. Bueno, aquí les estoy mostrando un mapa que se sacó de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente son estadísticas de stroke y lo que estamos aquí hablando es de mortalidad por 100.000 habitantes. Aquí tenemos a Colombia y tenemos que hay alrededor de un rango de 50 al 73 de mortalidad por cada 100.000 habitantes por año, y pues comparando con la mayor cantidad que hay de publicaciones que es de Estados Unidos, pues el rango de mortalidad es de 1 a 30 por cada 100.000 habitantes por año. Vamos a hablar ahora de la epidemiología en el paciente con un trauma. Entonces tenemos que la lesión cerebral traumática es un problema de salud pública y un problema socioeconómico bastante importante, ya que se calcula que alrededor de 10 millones de personas en el mundo sufren un trauma craneoencefálico lo suficientemente grave como para producir una hospitalización o incluso la muerte. Además, se ha calculado que esta enfermedad en el 2020 pues ya supera a muchas enfermedades como la principal causa de muerte y discapacidad. Como ya les mencioné, pues esto es algo que va en aumento, ha ido aumentando su incidencia, y esto se debe básicamente, pues hay como una asociación con el aumento de uso de vehículos motorizados. Sin embargo, hay algo muy curioso, en Australia a principios de los 90 se hizo un estudio y donde se encontraron que había un aumento de la población del 40%, había un aumento de los vehículos motorizados registrados alrededor de un 120%, y para ese mismo año había una disminución de la mortalidad por accidentes de tránsito de un 47%. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Que la educación de los pacientes, de las personas que van en un vehículo motorizado, el uso de casco, las reglas viales y siendo estrictos con la cantidad de alcohol en sangre, pues se podía reducir esto. Los pacientes adultos mayores representan una población de riesgo, además que la causa de una lesión cerebral aguda en ellos, más que accidentes de tránsito, son caídas. La principal causa en ellos son caídas. Y la población joven, pues que está en edad laboral, pues eso representa una carga económica bastante fuerte para el país, ya que además del gasto que hay directo, pues por el consumo pues de esta patología, tenemos que la carga financiera por año en Estados Unidos para el 2010 fue alrededor de 76.000 millones de dólares, lo cual no es un costo real, ya que en este estudio no tuvieron en cuenta el gasto de bolsillo que tuvo que hacer estas familias para poder seguir manejando a la persona si tenía alguna discapacidad. La mortalidad por una lesión cerebral traumática se calcula que es alrededor de 6.3 a 39 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad mayor en la zona rural versus la zona urbana. Listo. En este estudio, en Europa, donde ellos están estudiando los años de vida perdidos debido a una lesión cerebral traumática, lo hicieron en 16 países de Europa, y lo que hicieron fue coger las estadísticas de la Unión Europea y empezar a hacer pues una mezcla ahí con todos los datos y saber cuántos eran los años que realmente se perdían por estas lesiones. Ellos calcularon que los años de vida perdido en un año, en un periodo entre el 2002 y el 2013, por año se perdían alrededor de 350.000 años
de vida por un trauma craneoencefálico. Listo, ahorita vamos a ver ya la estadística en cuanto a la incidencia por edades, y tenemos que hay una población pediátrica que va a estar obviamente con una población de riesgo también, sin embargo su incidencia es mucho menor cuando vemos una población que se acerca a la adolescencia y a la adultez joven. En este rango de 34 años, tenemos que están los adultos jóvenes, los adultos maduros, y aquí hay un pico de incidencia en mortalidad por trauma craneoencefálico. Entonces vemos que es la población joven la que se está muriendo, son años de vida perdido, además que están dejando de trabajar para el país. Bueno, aquí es la misma gráfica, pero estamos viendo diferencia entre hombres y mujeres. Vamos a seguir mirando Italia, y aquí podemos encontrar que hay un aumento, o sea, que es mucho mayor la incidencia en mortalidad por trauma craneoencefálico, más del 70% en hombres versus lo que es en las mujeres del mismo rango etario. Listo. En Colombia, la principal causa de mortalidad y años de vida perdidos es la muerte violenta. Y de estos, del 50 al 70% aproximadamente corresponden a trauma craneoencefálico. En un estudio que se llevó a cabo en la Universidad del Valle en Cali, del 2003 al 2004, se encontró que de todos los pacientes que llevaban en trauma craneoencefálico, alrededor del 50% tenían un trauma craneoencefálico leve, 30 tenían uno moderado y alrededor de 15 tenían uno severo. Importante que en Colombia también es una de las principales causas de mortalidad, el trauma en pacientes menores a 45 años, y también de incapacidad por una causa neurológica. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de la regulación, del metabolismo y la regulación vascular. Sin embargo, nos vamos a volver un poquito para el principio. ¿Quién irriga el cerebro? Bueno, entonces no me voy a detener mucho, sin embargo, vamos a mencionar que las arterias que irrigan el cerebro son la carótida interna y las arterias vertebrales, las cuales van a confluir y van a formar el polígono de Willis. De aquí vamos a tomar en cuenta la arteria cerebral media, bueno, como un ejemplo, la cual se encarga de irrigar las porciones laterales de los hemisferios. Estas se van a ir ramificando y nos van a dar una arteria pial. De esta arteria pial van a salir las arteriolas penetrantes. Como ustedes pueden ver en la imagen, las arteriolas penetrantes están compuestas acá por músculo liso, que es muy importante ahorita en la regulación vascular. Luego vamos a tener los capilares, que en relación con los pies de los astrocitos y los pericitos, pues vamos a tener la conformación de la barrera hematoencefálica. Bueno, entonces ya vamos a sumergirnos pues en lo que es el metabolismo cerebral. Vamos a empezar hablando de que el cerebro pesa alrededor del 2 al 3% del peso corporal total de las personas. Consume alrededor del 15% del gasto cardíaco, y su flujo sanguíneo cerebral va de 50 a 65 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Y hay una diferencia ahí entre sustancia gris y sustancia blanca, donde la primera recibe alrededor de 4 veces más que la sustancia blanca. Listo. El consumo de oxígeno es alrededor del 20% de lo que tenemos disponible en sangre, y la glucosa alrededor del 25% de la disponible en sangre. Sin embargo, pues comúnmente lo que siempre se dice es que el cerebro solo puede metabolizar glucosa, lo cual no es cierto. El cerebro humano tiene la capacidad de metabolizar cetonas, ácidos grasos, y lactato y diferentes aminoácidos. Sin embargo, porque se tiene como esta premisa de que la glucosa puede ser el principal sustrato del cerebro, básicamente es porque más del 90% de la glucosa que se absorbe en el cerebro es metabolizada a agua y CO2. Entonces vamos a hablar ahorita de los determinantes del flujo sanguíneo cerebral. Y pues vamos a empezar con la fórmula, que es la forma más didáctica de poder entender esto. Tenemos que los determinantes son la tensión arterial media, la presión intracraneal y la resistencia vascular cerebral. La tensión arterial media, hay muchas formas de calcularlas. Esta me parece a mí la más fácil, la diastólica, más un tensión de pulso. La presión de pulso es la presión sistólica menos la diastólica. La presión intracraneal, que es consecuencia de la interacción de los tres componentes que están en la bóveda craneana, el cual es el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral, los cuales cada uno alrededor son de un 7.5%, y la masa encefálica, que se compone de un 85%.
Estos dos determinantes que ya mencionamos nos dan como resultado la presión de perfusión cerebral, la cual es la encargada de perfundir el tejido y es súper importante lo que vamos a mencionar más adelante. Entonces, tener en cuenta que la presión de perfusión cerebral está determinada por la presión arterial media y la presión intracraneal. La resistencia vascular cerebral, pues dentro de sus determinantes se encuentra el diámetro, que como tenemos aquí es la dilatación de las arteriolas, la longitud y la viscosidad que está dada por el hematocrito. El diámetro tiene una relación inversamente proporcional con la resistencia vascular cerebral, ya que si aumenta, la resistencia disminuye. La longitud y la viscosidad tienen una relación inversa, directamente proporcional, ya que si aumentan, aumenta la resistencia. ¿Qué pasa si la resistencia aumenta? Si la resistencia aumenta, el flujo sanguíneo cerebral se va a ver afectado y va a disminuir. Y pasa lo contrario si la resistencia vascular disminuye. Entonces ya vamos a hablar de los mecanismos de autorregulación. Sin embargo, les voy a decir la definición de mecanismos de autorregulación. Estos tienen como objetivo mantener un flujo sanguíneo cerebral constante que nos permita llevar a cabo a nosotros todas nuestras actividades. Y entonces hay como tres grandes grupos de autorregulación vascular. Uno que es miogénica, entonces vamos a partir de un estado normal y vamos a suponer que hay una disminución en la tensión arterial media, lo cual vamos a tener como resultado un aumento de la dilatación de las arteriolas, una dilatación, y eso nos va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral y lo va a mantener constante. Lo que pasa en el caso contrario, cuando aumentamos la presión arterial media, va a haber una disminución de la luz de estas arteriolas, aumentando obviamente la resistencia vascular cerebral, y vamos a tener un flujo sanguíneo constante y no va a haber una hiperperfusión. ¿Listo? También hay unos mecanismos metabólicos, que es de los que les voy a hablar en este momento, donde se encuentra la disminución del pH, la adenosina, el lactato y el CO2 como sus principales sustratos. Bueno, entonces cuando estas interactúan, vamos a tener que va a haber una vasodilatación. De estos que les estoy mostrando, el CO2 es uno de sus principales, ya que al interactuar con el agua se va a convertir en ácido carbónico, el cual posteriormente se va a disociar en un protón y bicarbonato. Ese protón que sale me va a disminuir más el pH. Esto es importante porque estos mecanismos no solo van a pasar, no solo los vamos a tener estados patológicos, como un trauma, por ejemplo, sino que también se van a presentar en situaciones fisiológicas, como cuando leemos un libro, tocamos el piano. Entonces, la corteza cerebral primaria va a aumentar el consumo metabólico de oxígeno cerebral, por lo tanto necesitamos mejorar ese flujo sanguíneo y estos van a estar ahí actuando también. El sistema nervioso autónomo, por medio de la adrenalina, cuando llega a los receptores alfa-1, vamos a tener una vasoconstricción y a colina en los receptores M1 y M3, vamos a tener que va a haber una vasodilatación. Listo. Bueno, esta gráfica es muy importante y en el eje X tenemos la tensión arterial media. Como ustedes pueden ver, hay un flujo sanguíneo cerebral constante independientemente de los aumentos de la tensión arterial media. Esto se debe a que en estos rangos de aumento de la tensión arterial media están mediándose todos estos mecanismos de regulación. Entonces no nos permite caer en un rango de isquemia o hiperperfusión. Si una presión arterial media la tenemos superior a 150, la presión de perfusión cerebral va a aumentar tanto que va a hacer una dilatación forzada de las arteriolas y eso me puede conducir a edema. Además que aumenta el volumen sanguíneo cerebral y estas dos cosas nos pueden aumentar la PIC, disminuyendo así el flujo sanguíneo cerebral. Esto es importante porque lo que ustedes ven aquí, 50 y 150 en estos momentos son valores estáticos. Sin embargo, a lo que apunta hoy día lo que es la monitoría del paciente neurocrítico es a tener valores dinámicos de cada persona que varían interpersonalmente. ¿Listo? Por ejemplo, hay una prueba que se hace con volúmenes en la presión arterial media que se aumenta, intenta aumentarse con volumen la presión arterial media para ver cómo responde la PIC. Si el paciente responde aumentando mucho la presión intracraneal, pues es un paciente que le están agotando sus mecanismos de autorregulación. En esta gráfica les quiero mostrar dos cosas importantes. Ustedes ven la presión arterial de oxígeno, que básicamente no va a influir mucho en el flujo sanguíneo hasta que está en un rango cercano a 50.
Y la PCO2, conforme aumenta cada 7.5 milímetros de mercurio, va a aumentar alrededor del 25% del flujo sanguíneo cerebral. Bueno, ahorita vamos a hablar de la doctrina de Monro-Kelly. Tenemos una gráfica en el eje Y, la presión intracraneal, en el eje X del volumen y un estado compensado y no compensado. La gráfica se compone de 3 estados. El primero es un estado en el cual tenemos los mecanismos compensatorios ahí actuando al 100% y tenemos aumento de volumen significativo, pero esto no nos va a representar un aumento en la presión intracraneal. Básicamente se empieza con el líquido cefalorraquídeo, el cual se va hacia la cisterna lumbar. Bueno, el segundo momento es cuando aumentos de volúmenes empiezan a hacer aumentos en la PIC, por ejemplo, un aumento pequeño va a ser un aumento pequeño en la presión intracraneal. Y un tercer momento, que es lo que tenemos que evitar, es el momento donde aumentos muy pequeños en el volumen nos va a aumentar de manera considerable la PIC, por lo cual vamos a tener un paciente no compensado y eso es mal pronóstico. Listo, ahorita vamos a hacer un ejemplo de un paciente en trauma para ir desarrollando todo esto que les he dicho, ¿listo? Entonces, un trauma normal, nos golpean con un martillo y entonces tenemos que hay una lesión primaria, ¿cierto? Esta lesión primaria se debe a la deformación que va a sufrir el tejido. Esto me va a afectar las neuronas, la glía, axones y también vasculatura. Entonces, todo esto se ve afectado en un primer momento. Posterior a eso, se van a activar mecanismos intra y extracelulares, los cuales se pueden perpetuar hasta semanas después. Algunos van, de hecho, a perpetuar este estado patológico y pueden empeorar la situación. Como va a haber un aumento en la producción de los radicales libres, también va a haber un aumento en la producción y liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, y esto es muy importante porque tiene una relación importante con la neuroglía, que es el glutamato se va a ver elevado por una despolarización que masivamente va a sufrir el cerebro en las neuronas. Entonces esto nos va a generar que se aumente la liberación de glutamato, ¿cierto? Cuando se aumenta el glutamato, este glutamato va a ir a interactuar con los receptores AMPA y NMDA de la neurona postsináptica y va a mejorar, o sea, va a propender a aumentar la entrada de sodio y de calcio, ¿cierto? Esto es un primer momento donde está pasando algo normal. El astrocito, la neuroglía va a cumplir aquí un papel fundamental, ya que son los principales recaptadores de glutamato por medio de los canales T1 y 2. Van a recapturar. Este astrocito se comunica a su vez con otros astrocitos. Entonces le va a decir como, no, tenemos que capturar todo este glutamato porque nos va a hacer daño. Entonces eso pasa en un primer momento y todo está funcionando muy bien. Pero cuando los niveles de sodio empiezan a aumentar de manera considerable dentro del astrocito, va a haber inicialmente una traslocación de la entrada del glutamato, lo que va a hacer que se aumente la salida del glutamato por parte de los astrocitos. Y como ya les dije, no es solo uno, como este se comunica con otros, entonces todos van a empezar a aumentar la excreción de glutamato por medio de estos canales. Y se va a disminuir también la producción de los canales. Entonces vamos a tener un segundo momento donde va a haber una salida exagerada de glutamato por parte de los astrocitos y las neuronas, y eso me va a aumentar aún más la entrada de calcio. Esa entrada de calcio va a aumentar la producción de radicales libres dentro de la neurona, y eso me va a generar una lesión directa en la mitocondria, y eso nos va a propender a un estado anaerobio, pues, para la producción de energía. Además, este calcio, por medio de vías de las caspasas, va a aumentar las vías para una muerte celular y apoptosis. Entonces, como pueden ver, esto es súper importante. Bueno, entonces tenemos que, a pesar de lo que ya les mencioné, también hay un aumento de las citoquinas proinflamatorias y las quimioquinas y células inflamatorias, lo cual puede generar un edema, especialmente de los astrocitos, y además de la lesión primaria, que puede ser una ruptura de vasos, pues entonces vamos a tener que un aumento del volumen, como ustedes los pueden ver aquí. La bóveda craneana es rígida y el cerebro pues no cabe. Eso va a aumentar la PIC, entonces no cabe. ¿Listo? Cuando esto aumenta, pues como ya les mencioné, el flujo sanguíneo cerebral se va a ver afectado y empieza a tornarse isquémico, o sea, empieza a deteriorarse el flujo sanguíneo y empieza a disminuirse.
esta disminución del flujo conforme empieza a aumentar va a generar que se activen mecanismos protectores para que la recaptación de oxígeno por parte del tejido mejore, o sea, para que el tejido capte más oxígeno. Y entonces este aumento en la recaptación por parte del tejido de oxígeno se va a ver reflejado como un aumento de la diferencia arterioyugular, la cual es muy importante para poder definir si estamos en un estado compensado o no compensado. Si tenemos una diferencia arterioyugular de oxígeno normal, podemos decir que hay un estado compensado entre el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico cerebral de oxígeno, que es básicamente los 3 estados que les he propuesto. Unos 3 estados que les voy a hablar ahorita. Cuando tenemos un cerebro isquémico, pues esto se ve, es una de las lesiones secundarias más frecuentes y nos empieza a hablar de un mal pronóstico de nuestros pacientes. Listo. Ahora les voy a hablar de estos 3 estados hipotéticos que se han propuesto en un paciente en trauma. Sin embargo, les voy a pedir que primero nos fijemos en esta columna, que es la diferencia arterioyugular de oxígeno. ¿Listo? Entonces vamos a hablar cuando una diferencia arterioyugular de oxígeno está normal. Como ya les mencioné, eso nos habla de que hay un buen acoplamiento, ¿cierto?, entre el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico cerebral de oxígeno. Aquí dice que este tejido es disfuncional, pero que todavía se puede recuperar. Esto se debe a que el flujo sanguíneo está disminuido y el consumo metabólico también, pero como ustedes pueden observar, hay un buen acople. Si por otro lado tenemos la diferencia arterioyugular de oxígeno disminuida, esto nos va a determinar que el consumo metabólico es inferior a el flujo sanguíneo cerebral. Ustedes pueden ver que aquí está muy bajo y aquí está bajo. Entonces ya en un paciente en trauma se establece como un daño irreversible, donde tenemos un flujo sanguíneo cerebral disminuido y una diferencia arterioyugular de oxígeno disminuida con un consumo metabólico cerebral de oxígeno muy disminuido. ¿Listo? Bueno, y ahorita vamos a hablar del tercer estado, que es una diferencia en la arterioyugular de oxígeno aumentada, y esto nos va a hablar de isquemia cerebral, porque aquí el consumo metabólico cerebral de oxígeno es mayor respecto a lo que le está llegando, que es el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, esto es supremamente importante, son estados que nos permiten tomar decisiones. ¿Listo? Bueno, ahorita los voy a dejar con mi compañero, que les va a hablar de la valoración de un paciente neurocrítico. Amor. Sucede entonces que tenemos toda esta cantidad de conceptos fisiológicos y llegamos al punto de preguntarnos cuál es la forma en la que podemos aplicar esto en el enfoque diagnóstico y terapéutico de nuestros pacientes neurocríticos. Por un lado, durante los últimos 20 años, el cuidado crítico de los pacientes neurológicos ha sufrido un vertiginoso avance al punto de que hoy en día podemos monitorizar una cantidad impresionante de variables, pero ¿cómo acoplar esto a la valoración clínica que hacemos usualmente con estos pacientes? La respuesta del consenso de sociedades neurocríticas del 2014 es: el examen clínico definitivamente es una de las herramientas más valiosas, pero tenemos la necesidad, con buena resolución temporal y espacial, todas estas variables fisiológicas para poder tomar decisiones en nuestros pacientes neurocríticos. Y es así como surge la monitoría multimodal, siendo esta la recopilación de datos provenientes de variables fisiológicas a través de múltiples dispositivos, múltiples técnicas, con el fin de monitorizar estos cambios que ocurren después de una lesión neurológica crítica. ¿Para qué nos sirve esto? Con estos datos nosotros podemos enfocar los problemas que están pasando en nuestros pacientes. Si el problema es que el cerebro está hipóxico, si el problema es que el aumento de la presión intracraneal me está disminuyendo la presión de perfusión cerebral y por ende el flujo sanguíneo cerebral, y de acuerdo a estos problemas que evidenciamos en el paciente, escoger la mejor herramienta terapéutica. De manera que, ¿qué variables podemos medir a través de la monitoría multimodal? Por ejemplo, variables relacionadas con la oxigenación del tejido encefálico. ¿Qué variables? Discúlpame. Parcial. ¿Sí? ¿Puedes hablar un poquito más durito, por favor? Claro que sí. ¿En este momento me escuchas bien? Sí, ahora sí, perfecto, Juanpa. Qué pena contigo. No, no te preocupes. Gracias por avisarme. ¿Qué variables podemos entonces medir relacionadas con la oxigenación? Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno, la concentración de hemoglobina, la afinidad de esta hemoglobina por el oxígeno que debería ser liberado a nuestras células del tejido encefálico. Variables relacionadas
con el estado hemodinámico de este encéfalo, por ejemplo, la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral o el estado de los mecanismos de autorregulación de nuestro paciente. Y finalmente, variables relacionadas con la actividad o demanda metabólica de este tejido, como es el grado de consumo metabólico cerebral. Vamos a tener entonces varios tipos de monitoría multimodal. Podemos tener una monitoría focalizada y podemos tener una monitoría un poco más global del estado de este encéfalo. Dentro de la monitoría focalizada tenemos, por ejemplo, la microdiálisis, siendo esta el paso de un catéter a través del cual van a pasar diversos intermediarios metabólicos que podemos medir en tiempo real en nuestro paciente. Intermediarios como, por ejemplo, espérenme un segundo, disculpen. Intermediarios como, por ejemplo, glutamato, lactato, piruvato, entre otros. Asimismo, tenemos la presión parcial de oxígeno en el tejido encefálico, que mide de manera directa el oxígeno que tenemos en nuestro encéfalo. Y de aquí surgen algunas variables muy interesantes, como por ejemplo, el índice de presión de extracción del oxígeno, es decir, de este oxígeno que está llegando en la hemoglobina, que tanto está siendo extraído y utilizado por el tejido, que es el px, o el P50, que es una relación de la afinidad de esta hemoglobina por el oxígeno. Asimismo, tenemos la flujometría láser Doppler cerebral regional, en donde básicamente utilizamos el efecto Doppler combinándolo con elementos estáticos del encéfalo, como lo son las neuronas, y elementos que están en movimiento, como los eritrocitos. Y de esta forma se devuelve una longitud de onda que nos va a indicar cuál es el flujo sanguíneo de nuestro tejido por cada 100 gramos de tejido, lo cual evidentemente pues, es una herramienta muy valiosa, saber cómo está el flujo sanguíneo cerebral. Y finalmente la espectroscopía cercana al infrarrojo, que es un análogo de la saturación de oxígeno que utilizamos diariamente en nuestra práctica clínica. Dentro de los métodos globales tenemos, dentro de los más importantes, por ejemplo, la monitorización de la presión intracraneal. La monitorización de la presión intracraneal, que es pues, algo básico que usamos en la mayoría de unidades de cuidado intensivo neurológicos. Pero también otras técnicas, como la monitorización de la saturación de oxígeno del bulbo yugular, electroencefalografía o la monitorización de la autorregulación cerebral. Vamos a poner un ejemplo práctico porque como ven son un montón de modalidades. Acá hay una tabla que resume todas las modalidades del consenso del 2014 de cuidado crítico y sus indicaciones, la recomendación y el nivel de evidencia que tiene cada una. Pero ya que son tantas, vamos a aterrizar esto en un contexto particular que es el trauma cráneoencefálico. Para el trauma cráneoencefálico vamos a usar dos variables básicas. Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral. La presión parcial de oxígeno en el tejido cerebral usualmente varía entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando está abajo de 20, 15 más o menos, podemos decir que hay un evento hipóxico en nuestro tejido. Se ha correlacionado muy bien con los métodos tradicionales de medición como la saturación del bulbo yugular y lentamente ha ido desplazando estas técnicas para consolidarse como una de las herramientas más valiosas. Vemos aquí que se correlaciona muy bien la oxigenación por arriba de 20 con una presión de perfusión cerebral entre 60 y 70. Así que cuando tenemos un paciente con hipoxia cerebral hay muchas posibilidades, pero principalmente dos: una hipoxia isquémica y una hipoxia por extracción. Por ejemplo, en una hipoxia isquémica podemos asumir que el problema es que o está cayendo la presión de perfusión cerebral o está aumentando la presión intracraneal o hay alguna otra variable que me esté disminuyendo mi flujo sanguíneo cerebral, como vemos en la fórmula. Mientras que en hipoxia por extracción puede ser cualquier elemento que corra la curva de disociación de la hemoglobina, por ejemplo, una alcalosis metabólica, una hipocapnia, una hipotermia. Para poder evaluar estos elementos de nuestro paciente, pues vamos a empezar a usar todas estas herramientas que estamos viendo. Por ejemplo, una hipoxia por extracción. Nuestra presión de oxígeno en el tejido encefálico sería menor a 20, pero además nuestro Px podría ser menor a 32, lo que indica una baja extracción de tejido, o nuestra P50 podría ser menor a 24, lo que indica que la hemoglobina tiene una alta afinidad por el oxígeno y no lo está soltando. Mientras que en una hipoxia isquémica, pues nuestro paciente tiene el oxígeno, la presión de oxígeno baja en el encéfalo, pero más sistémicamente en sus gases evidenciamos una PO2, una presión parcial de oxígeno menor a 75. Y en cuanto a la monitorización de la presión intracraneal, hay varias indicaciones, tenemos al menos 3: el consenso de Milán, el consenso de las sociedades quirúrgicas de emergencia, pero lo que más usamos son las
indicaciones de las guías de la Brain Trauma Foundation, que son las indicaciones que, por ejemplo, en las guías de nuestro país heredamos, que en muchos países de Latinoamérica usamos, que son las siguientes, y se las dejo aquí para que las revisen después con más calma. Pero la cuestión es que una vez monitorizado el paciente, la interpretación de esta presión intracraneal va a depender de la curva clásica, que tiene 3 picos. Ustedes saben que hay una P1 que nos habla de la presión arterial dentro de nuestro encéfalo, una P2 que nos habla de la complacencia cerebral o la presión que está ejerciendo el líquido cefalorraquídeo, y una P3 que nos habla de la presión venosa. Clásicamente, cuando P2 iguala o supera P1, podemos entender que se está perdiendo esta complacencia cerebral, que los mecanismos que regulan la curva presión-volumen de nuestro encéfalo ya no están funcionando y nuestro paciente está sufriendo de un síndrome de hipertensión intracraneal. Finalmente, una aplicación práctica de todos estos elementos es el consenso de Seattle de monitorización del paciente con trauma craneoencefálico severo, en donde ellos dejan el siguiente esquema. Yo tengo 4 opciones. Puedo tener un paciente con presión intracraneal normal y oxigenación buena. Puedo tener un paciente que tenga buena oxigenación cerebral, pero que tenga una presión intracraneal aumentada. Puedo tener un paciente con una buena presión intracraneal, pero con oxigenación disminuida, o el peor escenario, que yo tengo un paciente con hipertensión intracraneal y además hipóxico. Este consenso nos deja entonces una serie de herramientas terapéuticas en cada uno de los escenarios. Ven aquí entonces la presión intracraneal elevada y la oxigenación normal, la presión intracraneal normal y la oxigenación disminuida, o que ambas estén mal. Y como se dan cuenta, en cada uno de estos escenarios las intervenciones van a ser diferentes, el enfoque del paciente va a ser diferente. Concluyendo entonces que la monitorización de estas variables fisiológicas va a permitir personalizar el enfoque diagnóstico y terapéutico de nuestros pacientes críticos, y por eso es importante que sepamos correlacionar toda esta fisiología normal y anormal con los parámetros de monitorización multimodal. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Brian. Entonces, en este momento daremos inicio a la discusión por parte de los ponentes, de los tutores, acerca de la charla, aportes que tengan y demás. Entonces, los tutores, quien quiera iniciar, es bienvenido. Bueno, no, pues la verdad, comentarios no tenía mucho. Felicitar a los estudiantes porque sé que se interesaron mucho por el tema y bueno, hicieron una presentación bastante completa que creo que abarcó gran parte de las cosas fundamentales de conocer en torno a la fisiopatología del trauma, de la fisiología normal también, y la parte de monitoría que como bien dijo el estudiante Juan Pablo Ávila, pues cada vez va avanzando y va avanzando a unos pasos gigantescos en los últimos años, y por eso, pues además de estar mejorando mucho el manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico, aunque faltan obviamente muchos estudios para conocer la incidencia, cada vez se está individualizando más, y es además interesantísimo de conocer, así que pues muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Javier Lobato, ¿cómo les va? Buenas tardes, Quiero doctor. felicitar, gracias, quiero felicitar a los dos ponentes en unas muy buenas conferencias. Hicieron una ilustración bastante completa de la tendencia actual de la neuromonitoría basada en la fisiología cerebral, aunque hay muchas cosas que aún nos falta por conocer y se están investigando en varios campos. Hacia eso es lo que vamos. Hoy también estamos utilizando el Doppler transcraneal para saber la fisiología vascular cerebral, la cual no se puede disociar de la fisiología o el metabolismo de las neuronas y de la glía. Entonces estamos utilizando un método de evaluación que es el Doppler para tratar de detectar la autorregulación cerebral. Y hay un test que se ha popularizado recientemente, que es realizar una prueba en la cual se infunden vasoactivos y se va midiendo la velocidad de flujo cerebral en el Doppler para ver la autorregulación. La idea es que en la medida que nosotros subamos la presión arterial, si la autorregulación se mantiene, debe mantenerse la presión intracraneana y debe mantenerse un flujo constante sanguíneo cerebral.
Eso es una medición que hay que hacer temporal, en una línea de tiempo, y se grafica y se le hace un análisis de Pearson en una tabla que puede ser de Excel, y con eso se ve la línea. Cuando está perdida la autorregulación, se observa que la presión intracraneana se aumenta a medida que aumenta la presión arterial, y eso le permite a uno tomar decisiones en el ámbito del cuidado crítico. Eso pues está ahora pues emergiendo, y falta mucho por describir y estudios adicionales, pero es una buena herramienta también para completar la neuromonitoría en todos sus aspectos. De resto, pues no, nada, muy bien. Excelente organización y los felicito a todos. Listo, simplemente es como complementaria a las fórmulas que estaban mostrando. Eran estas fórmulas de flujo sanguíneo cerebral. Uno podría decir entonces que el flujo sanguíneo cerebral sería igual al gradiente de presión arteriovenoso sobre la resistencia cerebrovascular, de tal manera que, ¿qué pasaría si aumenta la presión venosa? Pregunta para todos. ¿Qué pasaría con el flujo sanguíneo? Claro, va a disminuir, ¿no? Porque entonces se reduce el gradiente, ¿cierto? ¿De qué manera se compensaría un incremento de la resistencia cerebrovascular? ¿Cómo podríamos compensar eso para mantener el mismo flujo? Si aumenta la resistencia cerebrovascular, ¿qué pasa con el flujo? Disminuyendo la resistencia se compensaría. Sí, digamos que aumentó la resistencia cerebrovascular, ¿cómo compensarías? ¿Qué hacer para mantener el mismo flujo? La presión. La presión. Exactamente, se aumenta la presión arterial, ¿cierto? Que es básicamente lo que ocurre en los pacientes que están con hipertensión intracraniana. Hay un fenómeno de activación del simpático y del parasimpático, de tal manera que van a encontrar un paciente con hipertensión arterial tratando de mantener el gradiente arteriovenoso para mantener el mismo flujo, pero también se activa el parasimpático y el paciente lo encuentran bradicárdico, ¿no? Pero a su vez la resistencia cerebrovascular va a depender de otros 4 factores. 1, de la presión intracraniana, 2, de la condición o del compliance del vaso, 3, de la viscosidad y 4, del calibre del mismo. ¿Listo? De tal manera que si aumenta la PIC, aumenta la resistencia cerebrovascular. Si el vaso se pone rígido, aumenta la resistencia cerebrovascular. Si aumenta el hematocrito de forma exagerada y aumenta la viscosidad, también se aumenta la resistencia cerebrovascular. Y si el vaso nuevamente se cambia su calibre, pues entonces cambia la resistencia. Luego la presión, esta fórmula ustedes ya la revisaron, presión de perfusión cerebral será igual a la presión arterial media menos la presión intracraniana. Y a su vez la presión intracraniana depende de estos factores: del volumen de producción de líquido cefalorraquídeo más la reabsorción de ese líquido cefalorraquídeo. ¿Cuántas veces se puede, digamos, cuánto es el recambio de líquido cefalorraquídeo al día? ¿Cuántas veces se recambia? ¿Cuánto es más o menos? Exactamente, alrededor de 4 a 5 veces. Entonces, ¿y cómo se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? ¿De quién depende? Las vellosidades aracnoideas. Exactamente, depende de las granulaciones aracnoideas. Entonces, hay un factor que depende de la producción del líquido cefalorraquídeo, que más o menos entre un 60 a 70% depende de los plexos coroideos. Antes se consideraba que era mucho más alta, pero hoy en día se sabe que la producción es un poco menor. Entonces, un 70% corresponde a los plexos coroideos, el otro depende de otros factores. Luego, más la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, más algo que también se puede medir es la presión venosa intracraneal. Entonces hay métodos que son un poco invasivos de monitorización por medio de manometría que pueden llevarlo hasta, digamos, hasta el seno venoso sublongitudinal superior, que es clave, y sobre todo el gradiente que puede tener con la vena yugular. ¿Listo? Esos son 2 factores. Y la otra fórmula, voy a pasar muy rápidamente esto, es otra fórmula que me parece clave, a ver dónde la tengo, creo que está por acá, esta. Están hablando del consumo metabólico de oxígeno, que a su vez se puede calcular, y esto tiene relación con lo que sería la tasa de extracción, que sería igual al flujo sanguíneo cerebral multiplicado por el contenido arterial de oxígeno menos el flujo sanguíneo cerebral por la concentración, la cantidad venosa de oxígeno menos el contenido intracerebral de oxígeno. Y a su vez,
Esta que está aquí abajo sería como la tasa de extracción, que sería igual al consumo metabólico basal sobre el flujo sanguíneo cerebral multiplicado por estos factores que estarían relacionados con el contenido arterial de oxígeno. Entonces, el contenido arterial de oxígeno depende, uno, de la concentración de hemoglobina, entonces sería 1.34 mililitros por la cantidad de hemoglobina, ¿cierto? Multiplicado por la saturación de oxígeno. ¿Qué es la saturación de oxígeno? Pues, ¿cuántas moléculas de oxígeno tengo pegadas en cada molécula de M, ¿cierto? Normalmente, ¿cuántas debería tener? Más o menos 4, ¿no? O sea, la molécula de hemoglobina tiene 4 puntos en los cuales puede unirse al oxígeno. Entonces, si uno tiene un paciente con una saturación del 75%, ¿qué quiere decir eso? Tiene un Que grupo sin oxígeno. Que tiene un grupo no está pegado al oxígeno, doctor. exactamente, que de todas las moléculas de hemoglobina que tiene, solo 3 están ocupadas por oxígeno, hay una que no está ocupada por oxígeno, y así más o menos eso es como se calcula. Entonces sería multiplicar 1.34 por la hemoglobina por la saturación que tiene de oxígeno el paciente, y también habría otro factor que no está puesto aquí en la fórmula, que sería la presión parcial de oxígeno o la presión arterial de oxígeno, que se multiplica por un factor de 0.004, que es la dilución del oxígeno en la sangre. Todos estos parámetros, como les digo, son medibles. Aquí está, por ejemplo, lo de la tasa de extracción, que sería la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa yugular de oxígeno sobre la saturación arterial de oxígeno, y se podría calcular la tasa de extracción. ¿Listo? Entonces era simplemente como complementario, porque estos parámetros se pueden medir en un paciente neurocrítico, y tiene toda la aplicación que muy bien explicaron sus compañeros, y pues felicitarlos, excelente presentación. Muy buena charla. Uno de los participantes dice: buenas tardes, ¿qué utilidad tiene la medición por USG de la vaina del nervio óptico para el cálculo de la PIC? Puedo aportar un poquito en eso, Dana, y gracias, Juan, por la pregunta. La ultrasonografía de la vaina del nervio óptico es una forma indirecta de ver los cambios del vector de presión en uno de los dos hemisferios. Entonces, diámetros de 5, 6 se han asociado con aumento de la presión intracraneal en ese hemisferio, igual que la pupilometría. Entonces, es bueno para pacientes que no tienen el catéter puesto, estar viendo la vaina, y si la vaina está aumentada, pues uno podría eventualmente sospechar y correlacionarlo con otros parámetros que hay un aumento de la presión intracraneal. Vale, Juanpa, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otras preguntas que las pueden dejar en el chat? En cuanto a la diferencia arteriovenosa de oxígeno, supongo, con gases arteriales y venosos se pueden estimar, pero ¿estos tienen alguna relevancia clínica en el tratamiento del paciente? Claro que tiene un valor orientador en la terapéutica, en cuidado intensivo de los pacientes, porque nos refleja la capacidad de consumo de oxígeno del cerebro globalmente, y con eso podemos tomar decisiones. Hay algunos estados en los cuales un estado que se llama hiperemia cerebral, en el cual el flujo sanguíneo, o la velocidad de flujo mejor, es muy alta por muchos factores, y el oxígeno no alcanza a extraerse por la célula. Entonces esa diferencia se achica, se disminuye, o por otro lado, si uno mira la saturación yugular venosa de oxígeno, pues esa saturación yugular venosa de oxígeno se va a aumentar. Entonces uno puede tratar a esos pacientes con hiperemia ajustando el CO2 sistémico para cerrar un poco los vasos sanguíneos y disminuir la velocidad de flujo. Obviamente todo esto es con una monitoría multimodal, pues porque es decir, el CO2 es muy vasoreactivo, y si uno no tiene monitoría multimodal que le esté supervisando en los niveles de CO2, puede ocasionar un daño por isquemia. Ese es uno de los ejemplos de aplicación. El otro es cuando usted tiene una brecha muy alta o una disminución de la saturación yugular de oxígeno, u otros parámetros que le indiquen a uno que el cerebro está extrayendo demasiado. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, perdón, disculpe, lo que tiene que hacer uno es intervenir el cerebro, o sea porque hay un edema cerebral, sea porque está en una isquemia. Entonces ahí uno empieza
a hacer los ajustes, disminuir la presión intracraneana por edema, drenaje de líquido, a colocar terapia osmótica, etc. Entonces sí tiene un impacto muy importante en la toma de decisiones en el ámbito neurocrítico, pues a grandes rasgos y sin entrar en detalles minúsculos. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Anita, con el permiso de ustedes, acabo de ver la pregunta del ácido tranexámico de Juan. Pues el CRASH 3 dice que la administración de ácido tranexámico entre las primeras 3 horas del trauma crucefálico disminuye en efecto la mortalidad. Entonces, avala su uso, obviamente, dentro de las medidas del estudio, así como también el CRASH 2 pues, rechazó ya el uso de corticosteroides. Muchas gracias, Juanpa. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta en la cual nos dicen, en un paciente con un TEC severo asociado a una lesión axonal difusa, ¿por cuánto tiempo estarían activados los mecanismos de autorregulación? Les repito la pregunta, de pronto. Sí, creo que ya la escuché. Bueno, hay dos cosas que se deben mencionar. Uno es que en un paciente con un trauma craneoencefálico, pues todos estos mecanismos que no solo propenden a la autorregulación, sino que otros que aumentan las lesiones. Voy a continuar. Otros que aumentan las lesiones, como los que estaban mencionando, son mecanismos que pueden durar hasta semanas. Los mecanismos de autorregulación están presentes todo el tiempo y digamos que no se van a ver afectados, o sea, van a estar como en continuo ayuda para propender el beneficio del paciente. Sin embargo, ya son como efectos biológicos intra y extracelulares, como les estaba mencionando, el glutamato y la astroglía se ve que tienen un efecto muy negativo, puede ser hasta semanas después de un trauma craneoencefálico. Adicionalmente a la respuesta de mi compañero, precisamente el objetivo de la monitoría multimodal es poder individualizar cada paciente, porque uno podría decir, no, es que la autorregulación se pierde al tanto tiempo, se preserva, pero la ventaja que nos dan estas opciones de monitorizar, por ejemplo, la autorregulación a través de métodos estáticos o dinámicos, que son pues, bien interesantes, es que podemos establecer metas de presión arterial para ese paciente, porque no es lo mismo si yo tengo un paciente que perdió la autorregulación, porque si a ese paciente yo le pongo metas muy altas de presión arterial media, pues voy a aumentar mucho el flujo y eso me puede empeorar la lesión. Así que un paciente que ha perdido la autorregulación, seguramente yo voy a tratar de tener una media entre 60 y 70, mientras que si yo uso el mismo método, por ejemplo, estos software que hay un día de medición dinámica como el MX, y veo que el paciente tiene una autorregulación preservada, yo puedo permitirme subir un poquito más la presión arterial media y asegurar un mejor flujo. Entonces puedo llevarla arriba de 70, 80. Entonces eso es lo chévere del neurointensivismo, es que puedo personalizar el tratamiento de cada paciente. Bueno, nos hacen una pregunta y es relacionada con los AINES. Si ellos tienen alguna contraindicación, supongo que pues en este contexto. Bueno, hasta donde alcanza mi conocimiento no, pero no sé si de pronto Brian o los doctores sepan de alguna contraindicación específica del uso de AINES en TCI. Hay que, pues, algo importante sería puntualizar si hay alguna patología específica de la cual se refiera en este momento, pues, en el uso de AINES. Digamos que lo más grande en trauma craneoencefálico no se ha propuesto una contraindicación directa, pues si se refiere al trauma como tal, pero como hay varias etiologías que pueden propiciar un estado neurocrítico, entonces pues digamos que ya el manejo es más como específico para cada una de las patologías, manejo diferente para stroke, manejo diferente para hemorragia subaracnoidea y demás. Bueno, de pronto solo mencionar que se han estudiado poco en trauma craneoencefálico al menos. Sin embargo, digamos que la cascada neuroinflamatoria es distinta al digamos, el proceso de las cascadas de COX-1 y COX-2 de inflamación en otros tejidos, por lo que se ha considerado que es muy improbable que puedan tener una utilidad en trauma craneoencefálico. Muchas de gracias. hecho, los AINES se proscriben, no se recomiendan utilizarlos ampliamente en trauma craneoencefálico, porque recuerden que en el trauma y en la hipertensión ucraniana están las famosas úlceras de estrés, entonces en el estómago, y los AINES son obviamente un factor
inhibidor de las prostaglandinas protectoras de la mucosa gástrica también y pueden empeorar la situación. Y sin mencionar sus efectos de enlentecimiento de la función plaquetaria en variados grados, de acuerdo a los antiinflamatorios usados. Y eso puede ser deleterio para los pacientes que tienen contusiones o que tienen sangrados activos en las primeras horas de trauma. Muchas gracias por los aportes. Vamos con la siguiente pregunta que nos habla acerca de que respecto al metabolismo neuronal, se mencionó que las neuronas no solo metabolizan glucosa, que otras sustancias se usan como aporte energético. Para responder a esa pregunta, pues como lo dije, el cerebro es capaz de metabolizar otras sustancias que no son glucosa. ¿Cuáles son? Los ácidos grasos. El cerebro puede metabolizar ácidos grasos, puede metabolizar cetonas, puede metabolizar lactato, además de diferentes aminoácidos. Sin embargo, ¿cuál es el detalle ahí? La glucosa es el principal sustrato y eso es lo que se conoce comúnmente y es lo que nos dicen de manera coloquial pues en clases de fisiología. El cerebro, lo dicen de esta forma, el cerebro solo come glucosa. Y eso se conoce es porque más del 90% de la glucosa que absorbe el cerebro esta glucosa, más del 90% se va a reducir a agua y CO2. Entonces, como pueden ver, pues obviamente utiliza mucha glucosa. Entonces, se cree que, por eso se dice que la glucosa es el principal sustrato. El cerebro también tiene, digamos, unas reservas de glucógeno, sin embargo, pues son muy mínimas, que se dice que a una tasa metabólica normal, o sea, un consumo normal, un paciente estable, en la producción de ATP se van a gastar en 3 minutos más o menos. Es decir, que esto lo podríamos resumir en un proceso de gluconeogénesis solo pues en casos en que el cerebro pues no cuenta con el aporte energético necesario solo a partir de glucosa. ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta de mi parte. Ah, ya. Pues nosotros dentro del manejo que se le debe dar, se debe asegurar un buen mantenimiento de lo que es la glicemia en sangre, precisamente por lo que les acabo de mencionar. Si bien sí, en un estado de hipoglicemia, el paciente alrededor de 75 gramos decilitros va a empezar a decrecer un poquito su estado neurológico. Sin embargo, cuando ya llegamos a niveles, por ahí tú diré 57 gramos decilitros, ya va a haber una lesión, o sea, ya va a haber un deterioro marcado del estado neurológico. Es por eso que dentro de las intervenciones hay que mantener una glicemia en rangos, que se dice no mayor de 200 y tampoco de pronto no menor de 60 o 70. Sí, hay otro, perdón, complemento, hay otra terapéutica que se llama la dieta cetogénica, que está siendo empleada, pero más que todo como para pacientes con epilepsia refractaria en niños, que es básicamente una dieta con restricción calórica, alto contenido de lípidos y proteínas. Entonces los pacientes entran en un estado de acidosis, pero este cambio en el pH cerebral es benéfico en estos pacientes porque activa unos intercambiadores de potasio y hidrogenión que genera un estado de hiperpolarización neuronal. Entonces esa dieta cetogénica ahorita se está empleando mucho en el contexto de epilepsia refractaria en niños y pues se está empezando a estudiar en otros cuadros clínicos, ¿no? Entonces en dieta cetogénica ese es un ejemplo clásico de aportes diferentes a la glucosa para el mantenimiento del metabolismo cerebral y que puede tener una implicación terapéutica. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene otra pregunta, la pueden hacer por el chat. Es muy importante también tener en cuenta que la hiperglicemia en el contexto neurocrítico también aumenta los desenlaces negativos. La hiperglicemia es un reflejo no de una abundancia de glucosa y que la célula esté nadando y siendo dichosa en glucosa, sino que todo lo contrario, tiene una incapacidad para meter la glucosa a su interior y obviamente de ahí para adelante para metabolizarla. Por eso la hiperglicemia tiene que controlarse también de una manera que asegure niveles por debajo de 200. O sea, no se permiten niveles por debajo de 200 de glucosa en cuidado intensivo. Y bueno, los cuerpos cetónicos se utilizan, la neurona es una célula que ineficientemente utiliza la glicólisis anaerobia. Entonces, en ausencia de oxígeno, falla muy rápido. Por eso los pacientes hacen pérdida de conciencia o disfunción cerebral muy rápido.
Por eso, porque no tiene dónde echar mano, no hay almacenamientos, como decía Brian, grandes de glucosa o de glucógeno. Y los cuerpos cetónicos son como la única fuente o la fuente más importante de gluconeogénesis para el cerebro, pero no es suficiente, ¿no? O sea, eso está comprobado que muchas veces no es suficiente. Los pacientes que llegan con descompensaciones diabéticas, que tienen altas cetonemias, pues llegan con alteración del estado neurológico. O sea, es un mecanismo aún ineficiente, yo supongo que la evolución, pero eso también tiene que acotarlo. Es un mecanismo para que el cerebro pueda producir glucosa temporalmente. Ya eso después se agota y eso entra en falla neuronal, entra en falla celular, perdón, y hace muerte neuronal.